¿Qué dice esto, che? Del 4. Cierto tipo de motor eléctrico falla por obstrucción de cojinetes, por combustión del bobinado o por desgaste de las escobillas. Bueno, este es un problema interesante, ¿no? Nunca lo saco porque es un problema interesante en qué pensarlo, ¿no? ¿Cómo pensarlo? Supóngase que la probabilidad de que la obstrucción es el doble de la de combustión, la cual es 4 veces más probable que la inutilización de escobillas. ¿Cuál es la probabilidad de que el fallo sea por cada uno de estas tres posibilidades si la probabilidad de que el motor falle es 0,13? Claro, a esta altura ya uno se cuelga del árbol, ¿no? Leyendo esto. Entonces, la idea sería, ¿cómo encaro un problema de este tipo? Por eso es interesante, le digo. Porque uno lo lee una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y dice, ¿cómo se come esto, no? ¿No? Uno por ahí se choca contra la pared pensando. Bueno, la idea sería definir eventos de entrada y empezar a ordenarlo, empezar a descifrarlo el problema. Entonces, tenemos diferentes fallas acá. Una de obstrucción de cojinetes, otra de combustión del bobinado y otra de desgaste de escobillas, ¿sí? Obstrucción de cojinete lo podemos llamar O, ¿no? Entonces empezamos a traducir eso que dice el problema 4. Pongo como O, ¿no? El evento de el motor falla por obstrucción. Motor Las tres fallas falla. serían el espacio muestral, ¿no? Claro, o sea, tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora le vamos a dar forma. El motor falla por obstrucción. Esto es, en la jerga del mecánico se clava el motor, ¿no? Eso sería obstrucción de los cojinetes. Combustión del bobinado. Se me prendió fuego el motor. Eso sería en la jerga del mecánico. El motor empezó a echar humo, che. El motor falla por combustión. Y la otra falla que tenemos, que la podemos llamar D. El motor falla por desgaste. El motor falla por desgaste de escobillas. Esto es, se quedó sin carbones. Escobillas serían lo que se llaman los carbones del motor, ¿no? Desgaste de escobillas. Bien. Ya tenemos los tres eventos de las tres fallas posibles que puede tener este motor ahí traducidas. Ahora, supongamos que la probabilidad de que la obstrucción es el doble, ya me habla de probabilidades ahí. En la segunda oración me empieza a hablar de probabilidades. Me dice, che, supone que la probabilidad de obstrucción, o sea, la probabilidad de O, es el doble de la de combustión, es decir, es 2 veces la probabilidad de combustión. Entonces ahí me está tirando una relación que hay entre esas probabilidades. Ya la tengo traducida ahí. La cual, siguiendo con la lectura del problema, la cual se refiere a la de combustión, es decir, la probabilidad de combustión, si ustedes leen, la cual es 4 veces más probable que la de inutilización de escobillas. Es decir, es 4 por la probabilidad de desgaste de escobillas. ¿Está bien? Y ahí tenemos justamente las relaciones entre las probabilidades. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el fallo sea por cada una de esas tres posibilidades? Es decir, lo que me está pidiendo el problema es esta, esta y esta. No conocemos y esto es lo que tenemos que averiguar. Esto es una deche, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el fallo sea por cada una de esas tres posibilidades? Si la probabilidad de que el motor falle es 0,13, la probabilidad de falla del motor, la probabilidad completa de falla es 0,13. Es decir, probabilidad de falla es 0,13. Entonces, yo tengo que hacer ciertas hipótesis acá para poder resolver este. Indique qué hipótesis se debe suponer si desea poder resolver el ejercicio. Si no, no puedo resolver el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, yo lo que podría hacer es suponer que estos eventos son mutuamente excluyentes. Es decir, que si se prende fuego, no se obturan los cojinetes. Y si se obturan los cojinetes, no se desgastan las escobillas. ¿Está bien? Si ocurre uno, no ocurren los otros. Es decir, son mutuamente excluyentes tomándolos dos en dos. Si eso ocurre, yo puedo plantear esto,
que la probabilidad de que sea por obstrucción más, puedo sumar las probabilidades. ¿Sí? Más la probabilidad de D. Es decir, que esto hace referencia a esto. Miren, vamos a traducirlo un poco más ordenado. Yo digo que la probabilidad de falla puede ser por la de obstrucción, unión, la de combustión, unión, desgaste de escobillas. ¿Está bien? La unión hace referencia a un o, ¿eh? O puede ocurrir una o la otra. Bien. Como yo ahora, la hipótesis que yo voy a trabajar es que son mutuamente excluyentes. Si no, no lo puedo resolver. Porque esto va a ser la probabilidad de O más la probabilidad de C más la probabilidad de D. Puedo sumar las probabilidades de la unión. ¿Está bien? Por esta hipótesis de trabajo. Esta es mi hipótesis, que son mutuamente excluyentes. Si no, hay que empezar a restarle la de las intersecciones acá. Ya lo vamos a ver en el problema 7. ¿Sí? Y la de las intersecciones no las tengo, porque nunca me las dieron en el problema. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, para decir algo, cuál es la probabilidad de que el motor falle porque desgastaron, hubo desgaste de escobilla y se prendió fuego por combustión? ¿No? Que pasen las dos cosas a la vez. Esas probabilidades no me las dieron. Entonces no puedo más que plantear esta hipótesis y la única forma de resolverlo sería por este camino. ¿Está bien? Ahora, esta probabilidad me la dieron, esta sería 0,13. A partir de ahí, de esta hipótesis, ya puedo resolver esto. Porque esto me va a quedar una ecuación. Entonces, tendría que... Pero fíjense que tengo tres incógnitas acá. No sé ninguna de las tres, no conozco ninguna de las tres. Pero, ¿qué puedo hacer con estas relaciones que tengo ahí arriba? Escribirlas todas en función de una. ¿Sí? Entonces la escribimos todas en función de una. A ver, decidamos por cuál. A ver, podría ser por C, ¿no? Podríamos utilizar, si queremos, C o D, ¿no? Sí, profe. ¿Te gusta C? Dale, vamos con C. Entonces, mira, esta, la primera la escribo, la de O, fíjense que son 2C. Entonces 2 por probabilidad de C. Esta la hacemos con probabilidad de C. Y D sería un cuarto de C. ¿Lo ven? A ver si lo ven. Lo voy a poner acá en verde. Miren. Si yo despejo la D de ahí, la probabilidad de D acá, ese 4 pasa dividiendo al otro lado, ¿no? Entonces me queda así. ¿Sí? Entonces, esta de D, la que tengo acá, viene a ser un cuarto de probabilidad de C. Y esto es 0,13. ¿Sí? Y ahí fíjense que tengo todo en función de la probabilidad de combustión. 2 más 1 son 3, probabilidad de C, más un cuarto, probabilidad de C, 0,13, cuenta. Sí. Le pido disculpas. Dale. No entendí por qué iba un cuarto de C. Porque sí, te lo explico. Mira, siempre basándonos en estas relaciones que traducimos del problema. ¿Está bien? Fíjate Sí. esta segunda relación que te dice que la probabilidad de C es 4 veces la probabilidad de D. Que está diciendo acá. Bueno, vos tenés que escribir acá la probabilidad de D. Esta que está acá. Entonces, yo esa probabilidad de D la tengo que poner en función de C. Entonces debería despejar este 4 de acá para que me quede justamente, y me queda eso, no lo quise yo acá en verde. ¿Ves? Al despejarlo. Despejo la probabilidad de D, entonces la probabilidad de D es igual a esto. Esto que está acá es la probabilidad de D. Es igual a un cuarto de la probabilidad de C. ¿Está bien? Despejamos esa. Trabajamos con esta segunda que tenemos ahí. ¿Eh? Todas las llevamos a probabilidad de C. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces acá tengo 12, 13 cuartos, probabilidad de C es igual a 0,13 y esto me da 0,13 por 4 dividido 13, 0,04. La probabilidad de C, despejando, ¿no? El 4 multiplicando, el 13 dividiendo, me da 0,04. Un 4%. Esa es la probabilidad de C y en base ahora a las relaciones que teníamos ahí en el círculo rojo, encontramos las otras.
La probabilidad de O es 0,8, 0,08 porque es por 2. Y la probabilidad de D sería 0,01, ¿no? Miremos lo verde que tenemos acá ahí. La probabilidad de D sería un cuarto por la probabilidad de C, por esta. O sea, 0,01. Y ahí tenemos las tres, justamente, probabilidades. ¿Sí? La suma me daría esos 0,13 que están ahí, ¿no? Bien. Bueno, fíjense cómo con la hipótesis de mutuamente excluyente pudimos trabajar con esto, ¿no? Muy bien, paso a otra cosa. Bien, este problema que sigue acá es interesante por el hecho de los diagramas de Venn, que me sirven para, como es otra herramienta para poder justamente resolver este tipo de problemas. Me da la clasificación de los grupos sanguíneos, tipo de sangre, se realiza de acuerdo con la presencia o ausencia de 3 antígenos, que están simbolizados por A, B y RH. Este sistema da lugar a 8 tipos posibles de sangre, que son los siguientes: 0, ningún antígeno; 0 positivo, RH; A negativo es A positivo es A y RH, ¿no? Los antígenos presentes en esa sangre, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa tabla, lo que me permite organizar las cosas es este párrafo que tenemos ahí. ¿Está bien? En un grupo numeroso de personas se detectó que 40% tenían el antígeno A. Entonces nos vamos a situar mirando esto, ¿no? 50% tiene el antígeno B, ¿no? 60% del antígeno RH, 20% del antígeno A y B. Bueno, me está hablando de los 3 antígenos. Entonces, mi diagrama de Venn tiene que estar referido a los 3 antígenos que hay. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, pongo antígeno A, antígeno B y antígeno RH. ¿Sí? Y ahora empezamos a completar. ¿Cómo se completan los diagramas de Venn? Siempre, empezando siempre por la intersección de todos, de los 3. Es decir, la intersección de los 3 sería esto que está acá. Es decir, ¿hay alguno que tenga los 3 antígenos? Sí, ¿no? Los 3 antígenos AB positivo ahí, ¿no? Bueno, ¿me dan algún valor ahí? A ver, empecemos a leer. Y por último, 20% de los 3, miren acá. Es decir, que acá va a ir, y lo pongo en términos de, si quieren lo podemos poner en porcentaje. En probabilidad es un porcentaje. 20% ahí. ¿Sí? 2, 3, 20%. Ahora, vamos completando las intersecciones. Te llega a ver que puse un 20% ahí, ¿no? Vamos completando las intersecciones. ¿Cómo hago para completar esto? Ahora voy por intersección. Voy a ver AB, si hay en AB. Esta que está acá, ¿no? Toda esa. Esa es la que voy a buscar. A ver, AB, nos vamos por orden. Voy a leer de atrás hacia adelante. 30% los antígenos B y RH. Fíjense, 30% los antígenos B y RH. Esa es la intersección de B y RH. Sería esta intersección que tenemos acá. Entonces, pero es 0, es 30%. Ya hay un 20% en la intersección. La intersección de B y RH es todo esto. Ya hay un 20% ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregarle un 10 nada más. Acá. 10% ahí. Sigo leyendo así, adelante. Tenía 30% de los antígenos A y RH. Me voy a la intersección de A y RH, 30%. Me falta también un 10 acá. Y ahí tengo, fíjense que tengo el 30, ¿no? A y RH, uno mira todo esto que está acá. Y ahí tengo un 30, ¿no? Bien. ¿Qué más me falta? 30% A y RH, 20% A y B. Bueno, fíjense que ahí ya no tengo que agregar nada. ¿Ven? Porque ya está el 20% entre A y B. En A y B tendría que mirar toda esa intersección. Pero ya hay un 20% ahí. Entonces no pongo nada. Y ahora seguimos completando.
60% antígeno RH. Entonces acá, miramos solo el círculo de RH acá. Y me dice que hay un 60% antígeno RH. Entonces ya tengo 20, 40 ahí. Por lo tanto, me falta un 20% acá. Y ahí completo los 60%. Sigo para adelante. 50% del antígeno B. Miro solo el círculo de B. Necesito completar un 50% en todo ese círculo. Me olvido de A y RH. Ya hay un 30 en el B. Necesito todavía un 20% más. Bien. Y por último, 40% tiene el A. En el A hay un 30. ¿Ven? Hay 10 más 20. Me falta todavía un 10%. Y ahí tenemos completado el diagrama de Venn con los porcentajes que me tira eso. Ahora, si me dicen 0 positivo, la probabilidad de que sea 0 positivo, de 0 positivo, ¿no? Miro lo que sería 0 positivo, voy acá a la columna esta, ven cómo la información está toda cruzada, ¿no? Uno tiene que ver las dos cosas ahora acá. 0 positivo sería el que tiene antígeno RH solo, ¿sí? En el que tiene solo RH, no lo escribimos, miren, para no confundir, solo RH. Solo RH. Eso es lo que dice la tabla. Solo RH sería esto que está acá, miren. Y eso es el 20%. Como hablamos de probabilidad, le ponemos 0.2. ¿Sí? Bien, eso me piden el A. En el B me piden 0 negativo. Busco en la tabla que es 0 negativo, vengo acá. 0 negativo es ningún antígeno. ¿Y dónde estaría situado ningún antígeno acá? A ver qué les parece. El 100% menos la suma de todos esos porcentajes. Exactamente. Lo que está afuera ahí, ¿no? Es decir, que es el 100% menos, o 1 menos la suma de todos los que tenemos acá. ¿Está bien? Vamos a escribir la probabilidad que me piden ahí. La probabilidad de 0 negativo es la probabilidad de ningún antígeno. Si uno suma todo eso, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos 20, 40, 60, 80, 90 y ahí. Entonces acá afuera me va a quedar todavía un 10, que no tiene ningún antígeno. Podemos escribir ya directamente 10, o podemos hacer 1 menos 0.90. ¿Profe, eso ¿Sí? sería el complemento? Claro, eso sería el complemento de esto, mirá. Sería el complemento, sería la probabilidad de A unión B unión RH complemento. ¿Sí? Porque esto, complemento, sería la probabilidad 1 menos la probabilidad de A unión B unión RH. Recuerden la definición, la propiedad que tenemos como complemento. ¿Sí? La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Está bien? Bueno, acá tengo toda la unión de conjuntos, ¿no? Fíjense que la unión de estos conjuntos complemento es 1 menos la unión de esos conjuntos. ¿Sí? Eso sería lo que se aplica acá. Bien. Y ahí tenemos resuelto ese problema. Voy a ver el 6. ¿Se entendió esto? Sí, ¿no? No parece. Sí, sí, se entendió. Si se entendió, no lo vamos a tomar en el parcial, entonces. Malo que era el tipo. Entonces no, profe. No, mentira. Ahora me No van se a, entendió nada. ahora me van a empezar a decir que no entienden nada. Aguante que voy a prender una luz a ver que me está quedando oscuro. Bien, acá estoy de vuelta. Bueno, otro paradiagrama de Venn. El 6 es otro paradiagrama de Venn que dice: en una pequeña ciudad se publican dos diarios, Nuevos Aires y Opinión, ¿no?
Entonces uno puede decir Nuevos Aires y Opinión, porque son dos nada más. ¿No? Entonces podríamos definir esos eventos como NA, lee Nuevos Aires, lee Opinión, ¿no? Y listo. Y no nos ponemos en difíciles. Me chipoteó una E y no, me patina el lápiz. Lee Opinión. Bien, cómo lo completamos? Nuevamente de la misma forma que la anterior, siempre empezando por las intersecciones. Acá la intersección que lee los dos es 0,08 o el 8%. Lo podemos poner en términos de, vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en términos de probabilidad, 0,08. Es un 8%. ¿Está bien? Entonces, opinión lee del 23, por lo tanto lo que me falta es 0,15. 0,15 más 0,8 es 0,23, o sea el 23%. Y en este 0,32, porque un 40% lee Nuevos Aires. Y ahí tengo completito el diagrama de Venn, ¿sí? Bien, ahora vemos qué es lo que nos pide acá. ¿Cuál es el porcentaje de personas que lee diarios? ¿No? Bueno, la idea acá es pensar en probabilidad de lee diarios, es pensar en términos de los eventos que señalamos ahí, en poner la probabilidad de NA unión opinión. Recordemos que esto viene asociado a un O, ¿no? La unión, ocurre uno, ocurre otro. Si lee diario, puede ser que sean los dos, ¿no? O uno o el otro, es la unión. Bien, ¿cómo se escribe esta probabilidad de la unión? Bueno, ¿se pueden sumar acá? ¿Son mutuamente excluyentes estos eventos? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Y por eso está este problema acá. Y así pueden aparecer modelos de este tipo de problemas. Pero las preguntas, este tipo de modelos de problemas nos llevan a preguntarnos esas cosas. ¿Son mutuamente excluyentes? ¿Qué opinan? ¿Qué tenía que ver? No, Y para mí no. ¿Por no, qué no profe. sé? ¿Por qué no es mutuamente excluyente? Pueden leer ambos. Pueden leer ambos. Bien, y otro que me lo responda de otra forma. ¿Por qué no son mutuamente excluyentes? En términos matemáticos me lo va a responder la próxima persona. Porque hay un 0,08% de personas que leen los dos. Sí, muy bien, ¿eh? Bien, mis alumnos. Sí. Y en términos de la intersección, ¿qué tenemos que decir? Digamos, acá se le sumaría la intersección. No, se la restaría, digo. Sí, pero claro, en este caso se lo restaría. Bien, qué bien que están, che. Yo ya digo, ya pueden empezar a pensar en el parcial ustedes, ya. Bien, muy atentos todos. Se le resta la intersección. Todas y todos respondieron bien. Me quedan 10 minutos para esta parte. Bien, entonces acá se le resta la intersección. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos. Bueno, pero ojo, cuando pongo esa probabilidad, es la probabilidad de los que leen Nuevos Aires. No voy a poner 0,32 ahí, ¿no? Porque ese 0,32 es de los que solo leen Nuevos Aires. Este 0,15 es de los que solo leen Opinión. La probabilidad de los que leen Nuevos Aires es 0,40. La probabilidad de los que leen Opinión es 0,23. Y la probabilidad de la intersección es 0,08. ¿Está bien? Entonces no confundirse con estas cosas. Esto me da 0,55. Entonces la probabilidad de los que leen, es decir, hay un 55% de personas, si lo pasamos a porcentaje, que lee diarios. Bien. Perfecto. Dice, de los habitantes que leen diarios, ¿qué porcentaje lee opinión? Bueno, esto queda en stand-by, lo dejamos ahí. Porque eso es una probabilidad condicional, me pone una condición. Y esto es importante, leer primero la teoría y tratar de entender bien cómo se define una probabilidad condicional. ¿Sí? Es un tema que cuesta entender y escribir bien la probabilidad condicional. ¿Sí? Cuesta y hay que prestarle atención mucho a la teoría para no cometer errores a la hora de la escritura. Cuando vean probabilidad condicional, préstenle mucha atención qué significa, cómo se escribe, ¿no? Ahora lo dejamos ahí, ya vamos a volver sobre esto.
Si se eligen dos personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas lean diaria? Eso hace referencia a otra cuestión que tiene que ver con la independencia. ¿Está bien? Así que también, este y este lo dejamos por ahora, ¿sí? Porque son, justamente, para adelantarme un poquito, son eventos independientes. Que fulano lea no indica que el otro va a leer o no va a leer. ¿Está bien? Entonces, ya van a ver lo que es independencia, ¿no? Ahí siempre se mezclan los términos y los conceptos de independencia con mutuamente excluyente, y hay una vinculación entre ambos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? ¿Qué porcentaje de la población lee solo Nuevos Aires? Y esa ya se la acabo de responder yo recién, ¿no? Solo Nuevos Aires, ese es ese 0,32 que está ahí, ¿sí? Bien. Entonces uno puede poner ahí justamente solo Nuevos Aires, es eso que está ahí. Bueno, a ver. ¿Cómo lo simbolizo en términos? Sí lo podemos agregar. ¿Cómo lo simbolizo ese, por ejemplo, probabilidad de solo lee Nuevos Aires? ¿Cómo lo escribirían? Lo podemos escribir así, miren. Como la probabilidad de Nuevos Aires, intersección, complemento de opinión. ¿Sí? Por supuesto, no le vamos a pedir esto. Sería bueno con que se den cuenta que es 0,32 ahí, ¿no? Pero esa sería la forma de simbolizar esta parte que estoy rayando ahora. ¿Sí? Eso que está ahí. Bien, a ver. Vamos con lo que sigue. Bueno, en el 7 ya hablé, creo que la clase pasada di la pauta de cómo se hace esto. Si yo tengo 3 eventos, la probabilidad de calcular la probabilidad de que al menos uno de los sucesos A, B o C ocurra. Cuando me dice eso, me está hablando de la unión de los eventos. La probabilidad de A, unión B, unión C. Esa es la probabilidad que me está pidiendo el problema. Esta. ¿Sí? Si me dice la probabilidad de que al menos uno de los sucesos ocurra, es la probabilidad de la unión. Si me dice la probabilidad de que los 3 sucesos ocurran, es la probabilidad de la intersección. ¿Está bien? Entonces, en este caso, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la de C. Y ahora se empiezan a restar la de las intersecciones. 2 a 2, tomadas 2 a 2. La probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de B intersección C menos la probabilidad de A intersección C y más la probabilidad de A intersección B. Y ahora se le suma la intersección de las tres. Bien. Números nada más acá. Están esos valores. Esta ya sabemos que es 0. Fíjense. De 0. A y B está 0. ¿No? La de A y C es un octavo. C y B y C. B y C es lo mismo que C intersección B. ¿eh? Exactamente lo mismo. Que esta es 0. Esta sí es un octavo. Y todas estas me las dan. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ya está. Listo. Se terminó el C. Regalito. ¿Lo entendieron el 7? ¿Lo entendieron el 7? ¿Qué, se me fueron todos? Eh, ¿Están o no están? sí, profe. Profe, yo me perdí en los reemplazos porque no leí bien el enunciado. ¿Del 7? Sí, En los estaba reemplazos que buscando cuánto es PA, la probabilidad de A. la probabilidad de A, fíjate, mirá. Es esto que está acá. Son todas iguales y valen un cuarto. ¿Sí? La de A, la de B y la de C valen un cuarto. La de A intersección B es 0. La de B y C intersección B es 0. La de A intersección C es un octavo. Esta la tenemos, ¿no? Y la de la intersección de las tres vale 0. Entonces te queda Ah, acá sí, ahora sí los 3 vi. cuartos menos un octavo, ¿no? Esa sería la cuenta que habría que hacer ahí. ¿Está bien? Bien. Profesor, A una ver. pregunta. Sí, Por más que, digamos, no haya intersección en algunas, no lo tengo sí. que considerar todos como mutuamente excluyentes. Eh, Porque ahí, digamos, lo fuiste restando las sí, intersecciones. sí.
No, acá no, acá trabajás con los datos que te dieron ahí. ¿Entendés? Si ya te dan una intersección que no es vacía, no hay mutuamente excluyente ahí, ¿viste? O sea, son 3 conjuntos, ¿sí? Sí o sí tenés que elaborar con todos los datos que tenés ahí. ¿No? Ah, No te confundas con mutuamente excluyente acá con 3 conjuntos, porque te vas a marear, ¿sí? No, acá el objetivo es trabajar la unión de 3 conjuntos, ¿no? El objetivo es saber definir esto como la unión de 3 conjuntos. Y ni les digo lo que es la unión de 4 y de 5 conjuntos, pero eso no aporta mucho, ¿no? Más que nada confunde. No, ahí no Profe, metamos. profe, ¿y Sí. esto que lo armo sabiendo los axiomas, no? Sí, yo lo di en realidad, el de la unión de 3 conjuntos, Sí, ¿sí? sí, lo que dio ayer sí lo tengo. O sea, yo sabiendo los 3, digamos, ya puedo ir armando lo que me va pidiendo. Sí, esto más que nada es una propiedad, en realidad. Es la propiedad de la unión de 3 conjuntos. No estamos hablando acá de axiomas. Ah, Los, bueno, axi- bueno, está bien. los axiomas están en la definición de la probabilidad de Kolmogorov, ¿no? La definición de Sí. Kolmogorov tiene esos 3 axiomas, ¿sí? Pero acá lo que hacemos, esto es una propiedad que es la propiedad de la unión de 3 conjuntos. Es la probabilidad de A, unión B, unión C. ¿Sí? ¿Cómo se escribiría eso? Está con ese objetivo puesto acá. Porque generalmente en toda la práctica trabajamos la unión de 2 conjuntos, ¿no? Después cuando veamos probabilidad condicional también aparece la unión de 2 conjuntos. Y de esto se trabaja poco, ¿sí? Pero bueno, está como para que ustedes vean la propiedad de la unión de 3 conjuntos ahí, ¿eh? Nada más que para eso. Es una propiedad. A ver, voy a buscar, aguanten un poco. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, el 10 se puede contar. Sí, el 10 se puede. Aguanten un segundo, que voy a empezar a contar. El 10 está. Voy a buscar otro. Bueno, el 11 no, porque me habla de otra cosa. El 12 tampoco podemos hacer, 13 tampoco, 14 tampoco.